Ok, bienvenidos a Ideas F Cripto. En esta ocasión vamos a analizar el par Euro-Yen, observando que hace algunas semanas dio unas posibles oportunidades de entrada con la estrategia de estructura de mercado y acción del precio. Lo primero que debemos obtener es en temporalidades mayor son las líneas de soporte y resistencia de mayor confluencia en la zona que estamos evaluando, identificando las rojas como líneas de soporte y resistencia semanales, las grises como diarias y las verdes como temporalidad H4. Luego de eso, en temporalidad macro, en este caso semanal, observamos que ha venido siendo la tendencia mayor de este par y tratamos de guiarnos con líneas de tendencia. Entonces, si observamos, el precio venía en una estructura bajista, haciendo un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo, y luego hizo un rompimiento de ese último alto más bajo, haciendo un alto más alto, un bajo más alto y un nuevo alto más alto. Acá ya tenemos ese cambio estructural en temporalidad mayor. Entonces, con una línea de tendencia podemos guiarnos en que este es el último movimiento que ha hecho en macro a favor de la tendencia en temporalidad semanal. Luego de eso podemos también observar alguna especie de línea de tendencia bajista para ver el rompimiento de esa zona para hacer ese cambio de estructura. Podemos guiarnos con esta, o incluso podríamos ver una un poco más inclinada. Acá ya mostró bastante confluencia para ese cambio de estructura, pero con esta que tenemos acá, quizás la más fuerte de esa tendencia, vemos que llevó un rompimiento, quizás no la testeó completamente acá abajo, pero al hacer confluencia con esta de acá, ya al parecer hay un movimiento impulsivo fuerte. Entonces dejamos, en este caso se pueden dejar las dos, o la que está funcionando actualmente es esta, por no tener otra ahí, y con esa línea de tendencia alcista, observando los valores y las zonas de soporte y resistencia bien marcadas, podemos ya cambiar a temporalidad de diario, en el cual vamos a observar en esta temporalidad qué es lo que ha venido haciendo el precio. Ya en esta temporalidad evaluando estructura y nivel por nivel. Entonces, observando eso, vemos que el precio aquí ya hizo el cambio estructural que estábamos esperando, hizo este retroceso, luego hizo un alto más alto confirmando su tendencia alcista. Luego de esto volvió a dar un retroceso, aquí intentó hacer un impulso, no pudo. Aquí hubo una especie de cambio de tendencia, pero aquí luego aquí hizo una especie de consolidación, un nuevo retroceso. Este nuevo retroceso ya fue un bajo más alto, pero todavía no ha hecho un alto más alto, confirmándolo con este nuevo impulso. Aquí ya tenemos nuevamente la tendencia alcista. Entonces, este punto de aquí sería nuestro último impulso, el cual, si lo medimos con un Fibonacci, la herramienta de retroceso de Fibonacci, vamos a borrar esto aquí, ya sabemos que tenemos identificado su tendencia alcista. Entonces la agarramos desde la primera mecha de la vela alcista que se formó hasta el final de la última vela de esa tendencia alcista formada. Entonces, si vemos, este impulso fuerte llegó hasta aquí y tuvo una especie de retroceso, pero identificando el nivel válido de Fibonacci como el primer nivel a tocar sería el nivel 38.2, vemos que el precio no llegó ahí, sino llegó al precio 0.236. Como este no es un nivel válido de Fibonacci para esta estrategia, es identificado entonces como un descanso del precio, porque no hizo un retroceso quizás siquiera el primer nivel de retroceso válido del Fibonacci. Entonces, al llegar hasta este nivel, vemos que es un retroceso, entonces tenemos que seguir estirando nuestro Fibonacci hasta ese último impulso. Entonces vemos que el último impulso termina hasta acá arriba con esta última vela y mecha alcista, obteniendo ya esos posibles niveles de retroceso. Entonces vemos que el primer nivel de retroceso válido es el nivel 38.2, poner esto amarillo,
Segundo nivel es el nivel 61.8. Luego tenemos el 78.6, el 88.6 y por último la igualdad de ese impulso, que sería el nivel 1, que es un nivel más delicado para operar, que tener mucha más confluencia en esa zona. Ok, observando esto, vemos que el precio de esta tendencia alcista, ya identificamos y marcamos el último impulso. Ahora vemos cuál es su reacción a ese retroceso, en qué nivel empieza a dar reacciones para buscar ese nuevo impulso. Entonces vemos que en el nivel 38.2 hizo un fuerte movimiento bajista, intentó romperlo. Tenemos también otra cosa que debemos tomar bastante en cuenta, es la confluencia de los niveles de soporte y resistencia con los niveles de línea con los niveles de retroceso de Fibonacci con los niveles de soporte y resistencia. En esta ocasión, como estamos en diario, se toman desde la temporalidad en estudio hacia la temporalidad mayor. Entonces tomamos solo en cuenta en esta temporalidad diario y semanal. H4 lo dejamos para cuando estemos en H4 hacia temporalidad inferior. Entonces en esta ocasión vemos que el nivel 38.2 hace confluencia, quizás no tan exacta, pero sí cercana a una línea de soporte y resistencia de diario. Lo vemos acá. Y el nivel 61.8 hace confluencia también un poco cercano con esta línea de semanal, que vemos que es bastante fuerte. Y este diario es fuerte también aquí arriba. Entonces tenemos esos dos niveles. Y ahora nos toca esperar la formación de la acción del precio en esos niveles, teniendo también como confluencia la línea de tendencia alcista de semanal, de la tendencia en macro. Entonces observamos que en el nivel 38.2 y en la línea de soporte y resistencia semanal, en la zona trazada, tenemos que el precio hizo un fuerte movimiento bajista, una fuerte inversión bajista, hizo una especie de rompimiento, pero la vela siguiente vemos que no es una vela en el contexto de las velas anteriores, no es una vela de gran volumen. Entonces luego, esperando por un nuevo rompimiento, hasta ese momento no tenemos ni entrada alcista ni control de compradores, todo lo contrario, tenemos al parecer una especie de control de vendedores todavía, pero con una vela de rompimiento del nivel 38.2 que fue fuerte la que rompió, pero la que se necesita que se forme por debajo para validar el rompimiento quizás no dé tanta fuerza en el contexto que estamos viendo las velas anteriores. Entonces vemos que se forma luego una primera vela alcista mostrando presencia de compradores, quizás un poco de la salida porcentual del mercado de los vendedores, y al obtener esa presencia de compradores vemos que el precio cierra justamente en la línea de soporte y resistencia de diario y en la zona del 38.2. Entonces hay presencia de compradores, pero todavía no hay control de compradores como tal, por cómo cerró el precio aquí, dejando quizás también mechas de rechazo y cerrando el precio justamente en la zona de diario, de soporte y resistencia de diario. Vemos que la siguiente vela es una vela fuerte bajista que no envuelve el control de compradores, no lo envuelve por completo, pero que sí tiene un volumen considerable y que cierra incluso por debajo del nivel 38.2 y también por debajo del nivel de diario. Entonces la siguiente vela vemos que es una vela verde con bastante fuerza, quizás casi envuelve completamente a los vendedores, mostrando nuevamente presencia fuerte de compradores, pero que todavía está cerrando por debajo del nivel del soporte y resistencia diario. Vemos que la siguiente vela ya es una vela bastante fuerte y que muestra control de compradores en sentido obviamente alcista, y que sí, en esta ocasión vemos que si tomamos esta presencia de vendedores, que fue la que intentó romper el precio hacia la baja, vamos a colocar esto blanco, intentó romper hacia la baja, vemos que ya con este patrón de velas ya hay control completamente de compradores al envolver esa vela fuerte y al precio cerrar ya por encima del nivel 38.2. Vemos que este es un patrón de velas de retesteo. Entonces al obtener esta formación, esta configuración ya de control de compradores, ya tenemos uno de los primeros criterios para poder bajar de temporalidad a buscar una entrada más precisa.
Entonces, al obtener este control de compradores, bajamos a temporalidad de H4. Y acá podemos eliminar esto para despejar un poco el gráfico. Dejamos esta que es la zona. Incluso, bueno, esta zona hace confluencia con la línea de soporte de resistencia diario. Podemos dejarla ahí. Y en H4 volvemos a los mismos pasos principales. En H4 tenemos que identificar que la estructura de mercado esté en la misma dirección que la estructura de diario. Entonces, sabiendo que en diario estábamos en un retroceso, vemos que H4 en ese retroceso es una tendencia fuerte bajista, esta que tenemos acá. Luego una consolidación en diario, también una consolidación en H4. Luego el rompimiento, que es el retroceso en diario, es un impulso en H4, una tendencia bajista. Entonces debemos esperar esa transición de alcista a bajista y marcar la zona en la que el precio en H4 haga esa transición. Entonces, identificando esa zona, esperamos y vemos que con el impulso y con el control de compradores en H4 en diario, vemos que aquí hizo un alto más bajo, viniendo de un bajo más bajo, luego hizo un alto más alto, todavía hay tendencia bajista. Luego el precio, para continuar la tendencia bajista, tiene que hacer un bajo más bajo. Vemos que ya aquí hay un indicio de que esa tendencia bajista no puede continuar o no va a continuar, haciendo quizás ni siquiera un bajo igual, sino un bajo un poquito más alto todavía, pero que la confirmación, siempre hay que esperar la confirmación de ese indicio de cambio de tendencia, es el rompimiento alcista. Identificando ese rompimiento alcista y esa transición, viniendo luego de hacer un alto más bajo, hacer un alto más alto. Entonces, el último alto más bajo era este, de la tendencia bajista, y acá vemos que ya es un alto más alto que el alto anterior, confirmando ese control de compradores en diario, que es un inicio de tendencia alcista en H4. Entonces, al obtener eso, justo en el instante que nosotros trazamos nuestra configuración de control de compradores en diario, vemos que en H4 ya hay tendencia alcista. Entonces, ese último impulso que dio ese cambio de tendencia, trazamos la herramienta de Fibonacci y obviamente esperamos la acción del precio en la zona más que tenga mayor confluencia para poder identificar un nuevo control de compradores en H4 y bajar a temporalidad de M15, de M5 o de M30 para buscar esa entrada más precisa. Entonces, vemos que luego esta tendencia fuerte bajista, ya aquí hay un control de compradores, un inicio de tendencia alcista en H4, y que el precio luego de ese impulso está haciendo su retroceso, identificando, quizás también con la ayuda de una línea de tendencia del último movimiento bajista. Podemos tener esta para ver la transición que hizo el precio. El precio venía bajista, hizo un toque, un retroceso, después no pudo hacer un impulso bajista, sino que hizo una transición, un cambio de tendencia alcista. Entonces, con esta línea de tendencia podemos identificar ese cambio, y justamente haciendo confluencia con el mismo nivel o zona de soporte y resistencia en diario, que en este caso está funcionando o funcionó primero como un soporte, luego como una resistencia, ahora nuevamente buscando como un soporte para irse luego a la alza. Vemos que esa misma zona está haciendo confluencia con la zona de diario, y que el mismo nivel de soporte y resistencia de diario en este caso está haciendo fuerte confluencia con la zona que el precio tuvo que romper, que si la colocamos un poco más pequeña es toda esta que tenemos acá, que el precio tuvo que romper esta zona. En H4 el precio tuvo que romper esta zona para hacer esa transición de bajista a alcista. Entonces vemos que tenemos esas tres zonas con bastante fuerte confluencia. Entonces dejamos una sola, seguimos guiándonos mayormente por la línea de soporte y resistencia, que es la que están quizás en el medio o hace confluencia con las dos zonas, y vemos la acción del precio y el cierre de las velas en esa zona, esperando un control de vendedores para así ir a temporalidad mayor y buscar esas entradas, a temporalidad menor de M15 y buscar esas entradas.
Entonces, una vez que el precio empieza a bajar, vemos que acá hay un primer rechazo bajista, un primer rechazo hacia la baja, lo hace en el nivel 61.8, y aquí vemos que hay rechazo bajista. Entonces aquí en este primer instante se puede ya ir verificando qué está haciendo el precio en temporalidades inferiores. Entonces vemos en H1 podemos identificar que también ya hay una transición alcista. Eso es lo primero que hay que identificar, que H1 esté correlacionado tanto con la tendencia de H4 y obviamente con la tendencia de diario, para que todo esté en la misma dirección. Entonces vemos que esto en H4 y el cierre de esta última vela es una envolvente alcista. Entonces con esto ya tenemos más que suficiente para bajar a temporalidad de entrada, en este caso M15, y buscar en esa temporalidad de entrada buscar esa entrada con mayor precisión y con un stop un poco más conservador, o quizás un poco más corto en comparación a entrar directamente en una temporalidad diaria en el cual la estructura es más difícil de observar. La estructura es más extensa. En cambio, en temporalidad M15 podemos observar e ir bajando de temporalidades, correlacionando cada una de ellas para observar una estructura un poco más pequeña y irnos a favor de esa estructura hacia las estructuras mayores. Entonces, una vez que estamos acá en M15, vemos que, identificando que el precio en H4 venía de este impulso, este es el impulso de H4 que hace la transición, entonces tenemos que identificar que luego en ese impulso en H4 es un retroceso, y ese retroceso en H4 es una tendencia bajista en M15. Esto es muy importante identificarlo. Un retroceso en temporalidad mayor puede ser una tendencia distinta en temporalidad menor. Entonces, al tener este retroceso en temporalidad menor, este impulso o esta tendencia es contraria a la tendencia mayor en temporalidad menor, debemos identificarla para esperar nuevamente esa transición, ese cambio de tendencia en este caso bajista a alcista, para correlacionarse con la tendencia mayor y poder entrar a favor de la tendencia mayor. Entonces, si identificamos ese último movimiento bajista, podemos ver que es esta línea de tendencia. Claramente se ve que es esa línea de tendencia en M15, y que luego de eso debemos identificar esa línea de soporte y resistencia que tuvo que vencer el precio para hacer esa transición de bajista a alcista. Entonces, si el precio vemos que dio este último bajo más bajo, luego aquí hace un alto más bajo, luego aquí hace un bajo más alto, aquí ya hace un indicio, no es ni siquiera un bajo igual al bajo anterior, no es un bajo más bajo, es un bajo más alto, hace un indicio de cambio de tendencia, y luego aquí hace un alto igual al anterior, aquí vuelve a hacer un bajo más alto, y aquí sí hace un alto más alto, ya mostrando ese cambio de tendencia en temporalidad menor, en temporalidad de entrada, que es M15. Nuevamente en M15 identificamos ese soporte que tuvo que vencer el precio para hacer esa transición. Podemos tener como primer soporte esta zona de acá, que es donde el precio retesteó, buscó hacia arriba, retesteó, haciendo ya un indicio de cambio de tendencia. Y luego podemos también observar este que está acá arriba, que el precio ahí fue donde hizo ya por fin el rompimiento de estructura, luego va a hacer 2-3 toques a esa zona. Entonces vemos que tenemos dos zonas bastante importantes. Vamos a eliminar esta estructura. Aquí llega una alerta, ahorita lo revisamos. Ok, entonces tenemos esa estructura para el cambio de tendencia. Yendo a temporalidad diaria, algo que podemos correlacionar con ese cambio
estructural en M15 y con la línea de soporte y resistencia clave para la transición, sabemos que esta línea, si la colocamos visible en minutos, vemos en M15 que está haciendo confluencia, que aquí la vemos diario, y esta zona que es de diario también bastante importante, vemos que el precio está dentro de esa zona, está haciendo, testeando y rompiendo esa zona para hacer ese cambio de tendencia. Entonces, una vez que tenemos esa transición de bajista, en este caso de bajista a alcista, para esa nueva tendencia alcista en M15, que será que queremos que esté en la misma dirección de H4 y de diario para irnos a favor y con el momento, la fuerza de esa tendencia, esperamos el retroceso y nueva presencia de compradores. Entonces tenemos esta tendencia, vemos que el precio empezó a testear esta zona, no ha podido romperla, un poco de consolidación, vemos que hay una presencia de vendedores fuerte, mete el precio otra vez en la zona, llega incluso aquí, hace un rompimiento a la primera zona, vemos que llega a la segunda zona, sigue la línea de soporte y resistencia diario acá, vemos que intenta romperla, en este caso que llega a la segunda zona, vemos que todavía no hay presencia fuerte de compradores, vemos que hubo más bien una tendencia fuerte de vendedores o un intento de irse a la baja que entró nuevamente o metió el precio nuevamente en la zona que teníamos marcada, y que luego de esta pequeña consolidación, este intento otra vez de rompimiento bajista, una vela fuerte bajista, tenemos una vela fuerte alcista, un control de compradores alcista. En este caso, que si la trazamos, es esta línea acá, esta zona. Entonces acá está nuestro primer control de compradores luego de la transición de bajista alcista en M15, que hace confluencia con una zona de soporte y resistencia bastante bien marcada y que el precio respetó en M15, y una vela que por acción del precio es un volumen bastante considerable sobre o envolviendo a las velas anteriores, que quizás estas de acá del medio son tipo doji, pero esta última o esta penúltima vela es una vela de intento de rompimiento bajista, y esta que está acá también es una vela de intento de rompimiento bajista. Entonces tenemos un envolvente que envuelve, vaya la redundancia, a dos velas con fuerza bajista. Entonces vemos que ya tenemos esa primera entrada ya ahí, observamos, podemos ya colocarla, posición larga, y lo primero que debemos hacer es buscar nuestro nivel de stop loss para proteger esa inversión y para, obviamente, debido al nivel de stop loss, de manera porcentual, calcular cuánto va a ser o de qué tamaño va a ser nuestra posición de acuerdo al porcentaje de la cuenta que estemos dispuestos a arriesgar. Entonces vemos que si bien el nivel más cercano de soporte es este nivel que tenemos acá, pero este es el nivel de M15, el nivel de retroceso de M15, que en H4, si no me equivoco, era el 61.8. Aquí está el 61.8, aquí está, fue el nivel donde hubo el primer rechazo, 61.8. pero como sabemos que esta es estamos evaluando el Fibonacci de H4, de la estructura principal, de la estructura de transición de H4, y estamos buscando entradas precisas en M15, entonces nuestra estructura principal para esta transición comienza desde H4. Entonces en H4 el nivel más bajo sería este que tenemos acá, este nivel estructural. Entonces si lo marcamos, vamos a M15 con ese nivel estructural, vemos que el stop exactamente es por debajo de estos niveles fuertes que están acá. Vemos que el stop es de unos 55 pips, viendo que nos estamos
protegiendo con este primer nivel que el precio ya en M15 testeó, ya en H4 testeó, que es el 61.8, pero sabemos que aquí también hay un nivel que es el 88.6 que tiene bastante confluencia acá y que el precio podría todavía incluso tocar acá abajo para dar un nuevo, o sea, si toca hasta acá abajo sería un nuevo retroceso y ahí podríamos buscar una opción a compra más, quizás un poco con un stock más reducido. Pero la diferencia de eso o la desventaja de eso es que si el precio no termina llegando ahí y se va aquí, vemos que nos perdemos esa oportunidad por querer entrar un poco más abajo. Entonces tenemos que entrar cuando la acción del precio nos diga, cuando se confirmen todos nuestros criterios, cuando la confluencia esté alineada, y evaluar. Obviamente eso no quiere decir que entramos aquí y ya se va de una vez. Tenemos que evaluar que si sigue dando un retroceso más profundo podemos tomar una reentrada si se siguen confirmando los criterios y si la acción del precio del momento lo muestra. Entonces, una vez que se toma esa entrada, que identificamos nuestro nivel de stop loss, en este caso son 55 pips, ya podemos buscar con ese nivel de stop loss y el porcentaje de riesgo que estamos dispuestos a arriesgar, podemos colocar nuestra posición, nuestra entrada y nuestro take profit o nuestros posibles niveles de take profit. Sabemos que los vamos a buscar en temporalidad de diario, de un día, porque la idea es tomar entradas precisas en M15 con stock un poco más reducido y proyecciones de diario, proyecciones de temporalidad mayor de la fuerza mayor que tiene el mercado. Entonces, ¿cómo conseguimos esos niveles de take profit? Trazamos nuestro Fibonacci del último impulso, alcista, obviamente estamos buscando una compra, el último movimiento impulsivo de H1 es este que tenemos acá, este nivel fuerte que tenemos acá, y nuestros niveles o posibles niveles de take profit. Vamos a eliminar esto que ya lo identificamos. Entonces nuestra entrada está acá. Nuestro primer nivel de take profit es el nivel 0. Vamos a identificarlo como verde más claro, como verde. Nuestro segundo nivel de take profit es el nivel 0.27 y nuestro tercer nivel de take profit es el nivel 0.618. Ok, evaluando qué riesgo o ya el riesgo lo tenemos definido, qué beneficio tenemos en cada uno de los niveles. Vemos que en el nivel 0.27 tenemos una relación riesgo-beneficio de casi 1.3, un poquito más arriba para que sea 1.3, aquí está 1.3, sí, aquí unos 2-3 pics por encima del nivel 0.27. El nivel 0.27 está acá, un pic 1.6, 2 pics por encima, tenemos una relación riesgo-beneficio de 1.3, un stop de 55 pips y un take profit de 165 pips. Entonces, en este primer nivel tenemos esa relación 1.3. En el segundo nivel tenemos una relación, o tendríamos una relación de 1.5, poco más de 1.5. Y en el tercer nivel tendríamos una relación de un poco más de 1.8. Entonces, con esos niveles de take profit tenemos una buenísima relación riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Evaluar, identificar cuál va a ser nuestros criterios para salida del mercado, para toma de ganancias, para cierre de parciales y para asegurar la inversión o proteger el trade, que es lo mismo de hacer break-even. Entonces, al momento que ya tenemos esos niveles, posibles niveles de take profit, vemos que si estamos a gusto con 1.3, colocamos directamente el take profit en 1.3, o si lo dejamos abierto hasta 1.5, eso ya quedaría de parte de la inversión de cada quien, o evaluando el trade estación por estación, estructura por estructura. Vamos a colocar esto visible solo en diario. Podríamos
guiarnos por la estructura que va dejando el mercado. Entonces vamos a eliminar acá. Entonces nuestra entrada fue acá. Acá la tenemos, acá en esta línea. Nuestra entrada fue acá. Vemos que el precio intentó subir, bajó. Vamos a poner mejor el nivel de la entrada para que se vea dónde estamos. Ok. Vemos que entonces el precio entra acá. Entrada acá en esta línea, en esta vela, esta línea. Vemos que el precio subió un poco, bajó fuertemente, una presencia de vendedores fuertemente, pero que no rompe nuestra zona, no rompió la zona. Incluso le faltó bastante para llegar al nivel de stock por el nivel estructural que tenemos. Vemos que hay nuevamente, quizás no tan clara, una presencia de compradores directa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una especie de rechazo, vela de mecha de rechazo, y no hay tres velas directas. El patrón mínimo para envolver o máximo para envolver a una vela en sentido contrario es de máximo 3 velas consecutivas que envuelvan esa vela fuerte bajista en este caso. Vemos que hay varias velas, quizás las dos últimas son de bastante fuerza, pero no es directamente. Tenemos 3 velas en el medio que obviamente son velas, 2 velas son tipo doji, no se leen, son velas de indecisión que no se toman en cuenta, pero que siendo un poco conservador o quizás con la experiencia que todavía no se ha desarrollado, en este caso no hay una reentrada clara al mercado. Entonces solamente con esta primera entrada observamos que el precio tuvo esa bajada, volvió a recuperarse esa reacción, pero que cuando el precio haga rompimiento a esta zona, a esta primera zona, es que ya en temporalidad M15 no vamos a buscar más nada para este primer análisis, para este análisis. Entonces vemos que el precio subió, rompió. Al hacer este rompimiento fuerte, ya vemos que estructuralmente el precio ya está formando una fuerte estructura alcista y estamos a favor de la tendencia mayor. Entonces con esta línea de tendencia podríamos guiarnos, incluso si está bien desde ahí, podríamos guiarnos a ver qué está haciendo el precio. Entonces ya aquí podemos subir de temporalidades. Ya vemos que hay un rompimiento, vemos que el precio hizo un fuerte rompimiento aquí hacia la alza, casi que llegó a 150 pips, que es lo que estamos buscando. 165 es el primer take profit, casi que llegó a 148, casi que 1.3. Vemos que viene en esta temporalidad, viene en un retroceso, que quizás al hacer este rompimiento ya es una especie de tendencia bajista en M30, ya está haciendo una especie de tendencia bajista en M30. Vemos que aquí podemos cuidar nuestra inversión y hacer break even por si hace un rompimiento hacia la baja y deja una nueva estructura bajista para buscar otra oportunidad a compra, otra nueva oportunidad de compra, protegiendo ya esta primera entrada, quizás retirando algo de parciales, pero que todavía al hacer este rompimiento acá de estructura sí podemos cuidar nuestra posición, no arriesgar ya, quitar este riesgo, subir el nivel de stop loss, modificarlo y colocarlo acá y dejar la posición libre de riesgo. O si vemos que llegó aquí y queremos cerrar una parte con 1.3, con casi 1.3, 1.2, un poco más de 1.2, podemos retirar cierta cantidad de ganancia y esperar que ese retroceso, claro, ese indicio de retroceso lo tiene que dar con una acción del precio, con una envolvente. En este caso no hay una envolvente directa, quizás un control de compradores, pero no está muy claro. Aquí sí pudo haber mostrado un indicio bajista, pero luego subió un poco. Entonces no hay un control de compradores claro, pero estructuralmente luego que rompe este nivel, ya hay una estructura bajista en M30, eso es importante. Quizás en H4 y diario todavía estamos en tendencia alcista, obviamente,
pero en M30 podemos identificar que ya hay un cambio quizás de tendencia y podemos retirar parciales o asegurar y colocar, sobre todo no tanto retirar parciales, si todavía no tenemos un riesgo-beneficio de por lo menos 1.3, sino de asegurar nuestro trade y quitarle el stop loss y retirar esa inversión, ese riesgo, de dejar la entrada libre de riesgo. Entonces, al dejar esa entrada libre de riesgo, ya solo nos queda evaluar y ver en qué niveles sacar ganancias. Entonces, al vencer este nivel de aquí, vemos que ya hay un cambio estructural y podemos hacer eso, librar el trade de riesgo y seguir viendo a ver qué hace. Vemos que el precio baja un poco, vemos que aquí hace un nuevo rompimiento alcista, quizás si hace un nivel o un nivel de soporte acá podríamos buscar una reentrada, pero ya eso sería algo más detallado y con un poco de más experiencia en esta estrategia, pero que vemos que está recuperándose nuevamente. Y si vamos a temporalidades mayor, podemos observar entre H4 y diario que el precio sigue en una fuerte y clara tendencia alcista. Entonces tenemos esto acá, una fuerte y clara tendencia alcista. Entonces en temporalidad mayor, en temporalidad menor de M30 H1 podemos identificar esa relación riesgo-beneficio y ese rompimiento estructural fuerte para por lo menos librar el trade de riesgo, pero que todavía no lo podemos dejar correr para que al menos llegue a 1.3 o al primer take profit para retirar parciales, cerrar con 1.3 o cerrar un porcentaje de esas inversiones. Eso ya quedaría conveniencia de lo que quiera cerrar cada trader. Entonces, viendo qué ocurre con este movimiento, vemos que el precio comienza a subir, vuelve a hacer un retroceso. Ok, necesitamos que en H4 rompa este último nivel de alto para continuar y conseguir confirmando esa tendencia alcista. Vamos a colocarlo negro o blanco para identificarlo. Ok, aquí vemos que testeó en la zona más o menos que le estaba comentando. Acá se podría o se pudo haber buscado, vemos que hace confluencia también, bastante importante. Esa zona hace confluencia con una línea de soporte y resistencia roja, en este caso que es semanal, bastante fuerte. Entonces acá se pudo buscar una reentrada en temporalidad de M15, analizando que de igual manera M15 tiene que estar en tendencia alcista, correlacionada con la tendencia mayor, pero que sabemos que ya esas reentradas serían teniendo más experiencia en la estrategia y un poco más de práctica para saber bien en qué momento tomarla. Entonces con esta entrada que ya tenemos corriendo, observamos a ver qué sigue haciendo el precio. Vemos que ya tiene otro toque en la zona, no ha podido romperla, tenemos que, como todo, tener paciencia. Aquí ya está intentando romperla. Ok, aquí ya la rompió, ya aquí tenemos 1.3, una relación riesgo-beneficio de 1.3, 165 creo que era así. Bueno, si le colocamos nivel de stop era 55, acá está el nivel de stop y aquí tenemos una relación riesgo-beneficio de 1.3, y aquí por acción del precio nos dice que va a seguir subiendo, pero tenemos que estar conscientes que con 1.3 ya podemos retirar cierto porcentaje o asumir quizás el riesgo de seguir dentro de una operación que nos pueda dar mucho más, pero sabiendo que no hemos retirado nada. Entonces ahí entra el plan de acción y el plan de inversión de cada trader para saber si retirar aunque sea un 10% o retirar lo que se arriesgó, que en este caso sabemos que ya no hay riesgo porque al identificar esto ya nosotros eliminamos ese riesgo y solo es momento de saber cuándo retirar ganancias. Pero es bueno siempre ir retirando en el camino. Entonces con 1.3 quizás podemos retirar un 20, 30, 40%, dejar el otro 60% corriendo y verificar en la acción del precio
que va haciendo el precio. Entonces vemos que sigue rompiendo hacia arriba, vemos que el precio sigue rompiendo fuerte. Ok, hace un retroceso, viene un retroceso, vuelve a llegar a la zona del 0.27. Todavía estamos en tendencia alcista en H4, podemos incluso trazar una línea de tendencia alcista para ver. Acá vemos un fuerte toque a esta línea de tendencia, está completamente alcista, en diario también tenemos una fuerte tendencia alcista. Entonces esta vez está cerrando quizás envolvente fuerte bajista. Vamos a ver cómo cierran. Ok, esta vez cerró envolvente bajista. Esto quizás puede ser un indicio para cerrar, si no se cerró algo aquí, para en este caso sí cerrar algo de parciales, o quizás toda la inversión con un 1.3 o cercano a 1.3, dependiendo de dónde haya cerrado esta vela exactamente. Pero con esta vela envolvente bajista no puede estar diciendo el precio que va a dar quizás un retroceso, quizás va a dar un retroceso a cualquiera de estas zonas. Si se traza un nuevo nivel de Fibonacci, se puede evaluar esa nueva zona haciendo otra vez el mismo procedimiento, ver hacia dónde retrocede, acción del precio, ver el envolvente, buscar una nueva compra. Pero si se dejan todos los parciales abiertos, toda la inversión abierta, hay que tener la paciencia de saber que se va a estar ganando aquí para luego estar no perdiendo, pero sí sacándole ganancias quizás, o bajándole el nivel de ganancias, para esperar que llegue a ese punto y vuelvan a subir esas ganancias hasta cerrarlo un poco más arriba, o dependiendo de que ya haga un cambio de estructura e irse a la baja. Entonces es muy importante siempre saber identificar para ir retirando ganancias e ir sacándole beneficios a estas inversiones en el mercado. Entonces luego que dio eso, vemos que sigue en tendencia todavía, tendencia alcista. Ok, vimos que solo fue un pequeño retroceso, creo que no llegó al nivel 38.2 ni siquiera. Y bueno, justamente llegó, medio tocó, fue un retroceso leve y llegó ya al nivel del 0.27 con un riesgo beneficio de 1.5, poco más de 1.5. Entonces vemos que si seguimos observando, pudo haber llegado hasta arriba. Ahí vemos que sigue hacia arriba, pero lo más importante de todo esto es saber que con la estrategia tenemos un nivel o una oportunidad de ganar, de entrar en trades con ganancias de riesgo-beneficio superior a 1.3, 1.5. En este caso esta llegó a 1.7, creo que si le dejamos correr vamos hasta donde llega, 1.8. O sea, una relación riesgo-beneficio bastante buena, en la que se le pueden retirar buenos parciales o buenas ganancias a estas oportunidades. Acá vemos que sí, efectivamente llegó a 1.8 al segundo take profit y sigue en una fuerte tendencia alcista, por lo cual quizás puede seguir subiendo, pero evaluar siempre la acción del precio. Quizás aquí con esta vela envolvente ahora sí hace un retroceso, sería nuevamente trazar un Fibonacci, esperar ese retroceso otra vez desde la misma función, los mismos criterios y confluencias del principio. Pero lo más importante es eso, saber que con la estrategia se pueden conseguir beneficios bastante elevados, un margen bastante elevado en cuanto al riesgo, y que la estructura de mercado es lo más importante para evaluar esos movimientos y esas estructuras conjunto con la acción del precio, para saber hacia dónde va el precio, hacia dónde van las inversiones y qué debemos hacer. Entonces con este análisis lo dejamos hasta acá. Si les sirve de interés y quieren compartir, quieren dejar sus comentarios, compartir el video para llegar a más personas, pueden hacerlo si lo desean. De igualmente suscribirse al canal y dejar en sus comentarios, o a través del link en la descripción, a través del correo, pueden hacernos llegar sus dudas. Y si se quieren unir al canal de ideas semanales de Ideas Effect Crypto.